¿Qué objetos de poder tenía usted? Maíz pinto, cristales y plumas. ¿Qué es el maíz pinto, don Juan? Un grano de maíz que tiene una raya de color rojo en la mitad. ¿Es un solo grano? No, un brujo tiene 48. ¿Qué hacen esos granos de maíz, don Juan? Cada uno puede matar a un hombre entrando en su cuerpo. ¿Y cómo entra en el cuerpo? Es un objeto de poder, y su poder consiste, entre otras cosas, en entrar en el cuerpo. ¿Y qué hace cuando entra? Se hunde, se acomoda en el pecho o en los intestinos. El hombre se enferma, y a menos que el brujo que lo atienda sea más fuerte que el que le hizo la brujería, muere 3 meses después del momento en que el grano del maíz le entró en el cuerpo. ¿Hay alguna manera de curarlo? El único modo es sacándole el maicito, pero muy pocos brujos se atreven a hacerlo. Puede que un brujo logre chuparlo, pero si no es lo bastante fuerte para rechazarlo, el maíz se le mete en el propio cuerpo y lo mata en lugar del otro. Pero ¿cómo logra un grano de maíz entrar en el cuerpo de alguien? Para explicar eso, debo hablarte de la brujería del maíz pinto, que es una de las brujerías más poderosas que conozco. La brujería se hace con 2 maicitos. A uno se le esconde en el botón fresco de una flor amarilla. Luego, a la flor se le deja en algún lugar donde puede quedar en contacto con la víctima, en el camino, por donde él pase a diario, o en cualquier parte donde acostumbre a llegar. Apenas la víctima pisa la flor o la toca de cualquier manera, la brujería está hecha. El maicito pinto se hunde en su cuerpo. ¿Qué pasa con el grano de maíz después de que el hombre lo toca? Todo su poder entra en el hombre y el grano queda libre. Se convierte en un maíz cualquiera. Puede dejarse en el sitio de la brujería o puede barrerse. No importa. Es mejor barrerlo y echarlo al matorral para que algún pájaro se lo coma. ¿Puede comérselo un pájaro antes de que el hombre lo toque? No. Ningún pájaro es tan estúpido, te lo aseguro. Los pájaros no se le acercan. Hablar de los nahuales no es fácil. Contrario a lo que podríamos pensar, es un tema complejo y bastante matizado. Normalmente cuando escuchamos la palabra nahual, la asociamos a relatos sobre perros negros y seres sobrenaturales, aterrorizando a las personas en viejos y solitarios lugares. Lamentablemente, una idea que se ha vuelto tan común que ha ocasionado que se olvide cuál era el rol de tales personas, quienes tenían como función principal mediar entre las fuerzas comprensibles de nuestro mundo y aquellas que escapan a nuestro entendimiento. Debemos entender que los nahuales, lejos de aterrorizar a las personas, tenían roles perfectamente definidos y se esperaba que los cumplieran cabalmente. Según el Códice Florentino, el nahuali es sabio, consejero, depositario de conocimientos, sobrehumano, respetado, reverenciado. No puede ser burlado, no se le puede hacer daño, no hay levantamiento frente a él. El buen nahuali es depositario de algo, hay algo en su intimidad. Es conservador de las cosas, observador, observa, conserva, auxilia, a nadie perjudica. Por supuesto, prácticamente nada del comportamiento humano es blanco o negro, es decir, que no encontramos personas totalmente malas o totalmente buenas. Lo mismo aplica para las personas que poseen algún grado de poder o magia con la cual manipular el mundo. Para los mexicas existían 2 formas en que una persona de poder decidía actuar: aquellos que buscaban beneficiar a su comunidad y aquellos que la dañaban. Estos últimos conocidos como Tlatlacatecólotl o Tlacatecolotl, palabra ominosa y con una polisemia por demás interesante. Por un lado puede ser traducida como hombre búho y por otro lado la etimología coloa dentro de la palabra misma se relaciona con perjudicar o dañar. Por lo tanto, al final también adquiere el significado de el hombre o persona que daña. El nahuali malvado es poseedor de hechizos, embrujador de la gente, hace hechizos, hace girar el corazón de la gente, hace dar vueltas el rostro de la gente, invoca cosas maléficas en contra de la gente, hechiza a la gente, embruja a la gente, obra contra la gente como Tlacatecolotl, se burla de la gente, turba a la gente. Existen más de 40 denominaciones para las personas de poder registradas por los colonizadores. Por razones obvias, no podremos abordarlas todas. Veremos tan solo algunas cuantas, pero nos darán una idea más clara sobre el papel de las personas de poder en la sociedad mexica. Y quizás podamos ver algo de su influencia aún en nuestros días. Al menos yo he encontrado eco de aquellos brujos en relatos modernos. Los Tlacatecolotl podrían ser clasificados como
Tlaltempacentezqui, el que prepara el fuego para la gente, quienes envolvían un palo con papel mortuorio para representar un difunto, a modo de simular un funeral, y luego le ofrecían al efigie alimentos funerarios durante 4 noches seguidas. El ritual culminaba al incinerar la efigie del difunto. Al día siguiente, invitaba a aquellas personas que pretendía dañar, les ofrecía la comida que previamente había dado el palo amortajado y pronunciaba en secreto las palabras que llevaban la intención del brujo. Maishuhka, Mikikan, que mueran pronto. La idea era que se creaba un enlace entre las personas físicas y el palo amortajado, mediante la comida y el ritual fúnebre, lo que provocaría la muerte o una tragedia equivalente en aquellos que consumían la comida embrujada. Esto me hizo recordar que una de mis abuelitas me recomendaba tener mucho cuidado en recibir comida de cualquier persona, y en más de una ocasión no me permitió comer de ciertos platos que llegaron a ofrecer a la casa. En tales casos se deshacía de la comida sin que nadie la consumiera. Lamentablemente, aunque le pregunté la razón, nunca me dio más explicaciones. Quizás esto sea un eco arraigado de aquellos conocimientos antiguos. Con el tiempo me di cuenta de que había más personas que actuaban de forma similar y no recomendaban recibir comida de cualquier persona, aclarando que no necesariamente tenía que ser un extraño. Por supuesto, ya con el pasar de los años y el entorno en el que vivimos, esa forma de pensar se transformó en un recuerdo curioso. Caltech Tlatlacuiloani, el que pinta las paredes de las casas, quien podía provocar la muerte del dueño de la casa mediante dibujos realizados en las afueras de la misma. Según el códice carolino, se hacía mediante rayas. Este me llegó a recordar casos en los que vecinos encontraban marcas afuera de sus casas particulares, y en más de una ocasión se interpretaban como signos de mal agüero. De nuevo, estaba muy niño, y la idea me parecía curiosa, pero al preguntar, la única respuesta que recibía era brujería. Tlahuifluxtli, el sahumador luminoso, según Fray Juan Bautista, era un brujo que deambulaba por los cerros, lanzando fuego por la boca para espantar a sus enemigos, quienes enloquecían o morían a consecuencias del encuentro. Torquemada lo incluiría entre los nahuales que tenían la capacidad de transformarse no solo en animales, sino en fuego. El autor del Códice Carolino, sin embargo, apuntaba que las luces en los cerros eran debido a las luciérnagas. Me parece algo raro, pues debería tener en cuenta que las personas nativas podían distinguir entre las luciérnagas y algo más, fuentes de luces extrañas que se verían entre los cerros. Por supuesto, esto me recordó los ya bien conocidos relatos de las brujas, luces errantes que se pueden ver en el cerro y que no son explicadas por fenómenos conocidos. Nonotzale Piche Toyopochoani, el poseedor de conjuros, el dueño del depósito, el opresor del corazón de la gente. Sagún relata que estos brujos eran asesinos a sueldo, que vestían la piel del ocelote. Se decía que ellos eran capaces de resistir a la magia y constantemente la usaban contra sí mismos para demostrar tanto su valor como su peligro. Este brujo en particular resalta porque no recuerdo algún paralelo moderno, pero resulta inquietante e intimidante la idea de un brujo guerrero dispuesto a usar la magia contra sí mismo para demostrar su valía. Como he dicho, estos son apenas 4 ejemplos de muchos que existen, pero sirven para dar una idea amplia de la forma de actuar de las personas con poder. Sin embargo, es importante aclarar que todos estos relatos están matizados por la perspectiva del colonizador, quien seguramente más que buscar el registro de las costumbres nativas, buscaba desprestigiar tales prácticas, amplificando ampliamente sus aspectos negativos. Así que en lugar de verlos como seres malignos, sería conveniente tratar de percibirlos como demostraciones de poder potencialmente peligrosas, una manifestación de fuerzas naturales, un reflejo del mundo indomable que nos rodea, carente de nuestras percepciones del bien o del mal. Existía también otra clase especial de brujo, personas que según nuestro contexto moderno nacían con algún defecto físico, ya sea adquirido antes o después del nacimiento, mismo que les otorgaba poderes sobrenaturales. Se decía que estas personas estaban bajo la influencia del mismísimo Xolotl, el dios que se transforma, el dios monstruoso, o como nosotros le llamamos, el dios extraño. Te recomendamos este otro video donde puedes conocer más de él. Debemos aclarar que en la mayoría de los casos,
la habilidad de ser brujo era innata. Es decir, que no se puede aprender, se nace con ella o no. Algunos portentos que indicaban que una persona tendría poderes mágicos era el de aparecer y desaparecer 4 veces del seno materno. Otra forma importante para saber si una persona contaría con poderes sobrenaturales era observar su fecha de nacimiento. Aquellos que nacían bajo el signo de Cehecatl o Cecuahuitl se les consideraba como nacidos con poderes mágicos. Por último, existe una clase distinta de brujo, de la que se entiende muy poco, pues este sí adquiría sus poderes en vida y los adquiría directamente desde una divinidad. No se encuentran registros de cómo lo lograban, pero sí de su nombre y algo de su forma de actuar. Teutlipan Moquetzal, literalmente, quien representa a un dios. Eran personas altamente estimadas por la comunidad. Se ataviaban con las ropas del dios al que representaban. Daban a sus seguidores a cambio de ropa y comida, salud y una gran confianza en sí mismas para enfrentar grandes desafíos. Y ahora que hemos dado un vistazo a los brujos en general, regresemos al complejo tema de los nahuales y qué es lo que eran o son. Parte del misterio que gira en torno a los nahuales es que a pesar de estar a la vista, de ser conocidos en la vida social, es que paradójicamente no se conocen ni se conocían realmente todas sus prácticas y capacidades. Es decir, que los nahuales estaban envueltos en velos de misterio, que ni siquiera sus contemporáneos eran capaces de explorar totalmente. Ya sea que fuera de forma intencional o no, los nahuales han logrado mantener la mayoría de sus secretos ocultos a lo largo de varios siglos. Incluso ahora se habla de sociedades secretas en torno a los nahuales, y autores tan polémicos como Carlos Castaneda han logrado mantener en vigencia el término del nahual. La palabra misma es elusiva, con un encanto poderoso. Ni siquiera los investigadores modernos se ponen de acuerdo en su naturaleza. Se piensa que deriva de la palabra nahualtía, que significa esconderse u ocultarse. Jacinto de la Serna piensa que el origen de la palabra se encuentra en un término relacionado que significa mandar o hablar con imperio. Por otro lado, hay quienes piensan que proviene de 4 posibles raíces diferentes. La primera, nahui, 4, número de alto valor simbólico entre los nahuas. La segunda, nahuali, nahuala, verbo antiguo que significa engañar o disimular. Por último, un mayismo, una palabra derivada del maya quiché, nanao, nahua, que significa ciencia, magia o sabiduría. Es remarcable que ninguno de los significados anteriores contradice o cancela la naturaleza ontológica del nahual mismo. De hecho, podríamos afirmar, aunque sería una afirmación hecha desde un punto de vista meramente unilateral y personal, que los significados de las palabras potencian la naturaleza misma del nahual. Y con esto nos aventuramos a crear una metadefinición con todos los significados que hemos visto hasta ahora. Así pues, al final, nahual significaría algo como persona que encarna el misterio, que manda y conoce de magia y sabidurías ocultas. Pero la idea no termina ahí. De hecho, adquiere más complejidad y se extiende más allá de los brujos y perros negros en cruces solitarios. La palabra misma adquiere, bajo ojos de investigadores modernos, otro significado. Según Alfredo López Austin, nahual, en Tlaxcala, significa gabán o capa, lo que lo lleva a concluir que el significado de nahual deriva, a final de cuentas, en lo que es mi vestidura, lo que es mi ropaje, lo que tengo en mi superficie, en mi piel o a mi alrededor. Todo esto podríamos destilarlo de forma simplista en un solo concepto: lo que aparento, lo que muestro al mundo de mí mismo, lo que nos lleva a la característica más conocida de los nahuales, la capacidad de transformarse en otros seres vivos. En principio animales, como perros, lobos, cuervos, águilas, etc. Y según la obra de Castaneda, incluso árboles. Según los registros, los mexicas tenían formas para identificar a un nahual de un animal ordinario. Se decía que si uno se encontraba un animal sospechoso en la noche, debía meter la mano en el hocico para conocer su verdadera naturaleza. Si el hocico era baboso, entonces se trataba de un animal ordinario. Si los dientes eran numerosos, ordenados en hileras o muy grandes, entonces se trataba de algo maligno y debería ser matado. Quizás este elemento, el de transformarse en un animal, es el más reconocido de nuestros días porque los europeos encontraron similitudes con los relatos con los que ellos mismos estaban familiarizados, como los cambiapieles y licántropos europeos. Sin embargo, debemos enfatizar
que no se deben confundir con los nahuales, en apariencias similares, porque estas aparentes similitudes son solo superficiales. Como ya hemos mencionado, se esperaba que el nahual hiciera una aportación benéfica a su comunidad. Y aquí llegamos a otra bifurcación del camino, el nahualismo y el tonalismo. Es evidente que los términos tonal y nahual están llenos de magia y misterio. Debemos aceptar que por lo mismo es imposible desentrañar los secretos que encierran y que solo obtendremos pequeñas piezas de su conocimiento. El hecho de que los nahuales pueden transformarse en animales ha provocado una confusión con el tonal. Mientras que los nahuales eran algunas personas con poderes sobrenaturales y capacidad de transformarse en animales, el tonal generalmente es identificado como un vínculo que todas las personas poseen con algunos animales al momento de nacer. Es decir, que en términos del tonal, cada persona al nacer tiene un animal con el que comparte su destino durante la vida. Por supuesto, partes de la personalidad de la persona son afines al animal con que está vinculado. En algunas ocasiones el tonal o el tona es identificado como un animal mismo al que uno está vinculado. El término tonali encierra su propia magia y misterio, que son de hecho bastante extensos. Parte de esa misma naturaleza misteriosa la exploramos en el libro Luz de Tonalí y en algunos otros de nuestros videos. La voz tona deriva de tonali, que significa suerte, destino adquirido por el signo del nacimiento de un individuo o por el día que es ofrecido al agua. Por otro lado, en la obra de Castaneda, Don Juan especifica que las diferencias entre nahual y tonal son otras, dado que se han ido malinterpretando a lo largo del tiempo. De nuevo, debemos recordar que Carlos Castaneda es un autor profundamente polarizante y que despierta fuertes reacciones, pero es importante conocer su aproximación, ya que es la más conocida, la que más preguntas ha despertado, la que más ha llamado la atención a nivel internacional por lo fascinante de su trabajo. Dicho de otra forma, las enseñanzas de Don Juan, sea un personaje ficticio o no, sobrepasan la misma obra de Castaneda y llegan hasta nosotros con una fuerza que siguen cautivando a los lectores del mundo. En palabras de Don Juan, el tonal es todo cuanto conocemos, repitió lentamente, y eso no solo nos incluye a nosotros como personas, sino a todo lo que hay en nuestro mundo. Puede decirse que el tonal es todo cuanto salta a la vista. Lo empezamos a cuidar desde el momento de nacer. En el momento en que tomamos la primera bocanada de aire, también ese mismo aire es poder para el tonal. Así que es muy apropiado decir que el tonal de un ser humano está ligado íntimamente a su nacimiento. Debes recordar este punto, es de gran importancia para entender todo esto. El tonal empieza en el nacimiento y acaba en la muerte. Si el tonal es todo cuanto conocemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, ¿qué es entonces el nahual? El nahual es la parte de nosotros mismos con la cual nunca tratamos. ¿Cómo dijo usted? El nahual es la parte de nosotros para la cual no hay descripción, ni palabras, ni nombres, ni sensaciones, ni conocimiento. Esa es una contradicción, don Juan. En mi opinión, si no puede sentirse, ni describirse, ni nombrarse, no puede existir. Es una contradicción, nada más en tu opinión. Ya te lo advertí. No te rompas la crisma tratando de entender esto. ¿Diría usted que el nahual es la mente? No. La mente es parte del tonal. Sin embargo, la explicación que nos da don Juan acerca del nahual es en un principio insatisfactoria, quizás un poco abstracta, pero a lo largo de los libros va ahondando en el tema hasta dejarlo un poco más claro. En este video solo lo mencionamos como una introducción. Si alguno de ustedes decide aventurarse en la lectura de la obra de Castaneda, lo alentamos a hacerlo y formar su propia opinión, así como su propia búsqueda. Lo cierto es que la forma de introducir los conceptos del nahual y tonal son tan particulares y a la vez tan conocidos que servirán para hablar de los nahuales, puesto que la primera barrera a derribar era la ya preconcebida imagen de los nahuales como meros brujos malintencionados, esperando al acecho a personas descuidadas en los descampados o en las orillas del camino. Por último, si algo nos ha enseñado el nahual en todo lo que hemos visto, es que es una entidad de poder, ya sea religiosa o mítica, y que ha logrado mantener su valía hasta nuestros días, que ha permeado su magia y poder nuestro mundo, y que no se marchará pronto. Su influencia seguirá marcando el campo, los cerros y los nopales por las estrelladas noches, como una figura de poder, conocimiento y sabiduría, siempre a unos dedos de distancia, haciéndonos pensar que podemos alcanzarlo solo para perderse de nuevo en la infinidad de la sabiduría
de nuestra tierra.